Hoy tengo el privilegio de poder arrancar la nueva serie que tenemos en la iglesia que se llama Una Fe Atrevida. ¿Cuántos se ponen emocionantes de esta serie que nos va a renovar en nuestra fe? Vamos a darle un aplauso más fuerte al Señor. Muy bien. Creemos que en temporadas como las que estamos viviendo lo que nos sostiene es la fe. Y por eso es que estas semanas vamos a estar tomando como referencia la vida de un profeta en la Biblia que se llamaba Elías. Vamos a estar leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 17, 18, 19 y 20 por las próximas semanas. No hoy solamente vamos a tomar un capítulo como referencia, pero vamos a estar tomando como referencia la vida de Elías para entender que es una fe atrevida, que es ese tipo de fe que Dios quiere que tú y yo como hijos de Dios tengamos. Y hoy, para sentar la base de lo que vamos a comenzar a tratar en las próximas semanas, voy a hablar con ustedes acerca de fe en construcción. Porque una fe atrevida no es algo que aparece de la noche a la mañana, no. La fe atrevida es una fe que tiene un proceso de construcción, un proceso de formación. Y cuando yo pensaba en eso de fe en construcción, me venía a la mente la labor que los constructores hacen como tal. Los que construyen casas, los que hacen edificios, los que trabajan en arquitectura, los ingenieros. Cuando ellos van manejando su vehículo por nuestras ciudades, si ellos ven un terreno baldío, si ellos ven lo que llamamos en Colombia, por ejemplo, un potrero, un lugar en donde la maleza está alta, de pronto hay árboles, y si los dueños son bien proactivos, tienen vacas para ayudar a cortar la maleza. Un constructor, cuando va manejando por ese lugar, no ve un potrero, no ve un terreno baldío. Ellos ven algo más. Ellos ven potencial, ellos ven desarrollo, ellos ven crecimiento, ellos ven vías, ellos ven escuelas, ellos ven parques, ellos ven casas. Y ellos ven vida en ese lugar que para nosotros posiblemente dicen: oiga, qué desperdicio ese terreno allá, ese pedazo de tierra. Pero ellos ven algo. Pero ellos no se quedan solamente con ver. El constructor dice: si ese terreno tiene potencial, hay que hacer algo con ese terreno. Se va para su oficina, hace averiguaciones, toma llamadas, y si está en sus capacidades dice: vamos a sacar adelante ese proyecto. Ese lugar tiene potencial. Ese lugar no está para ser solamente un terreno. Pero el constructor entiende algo. El proceso de construcción va a tener etapas. Diga conmigo: etapas. Hay etapas en el proceso de construcción. Hay diferentes equipos que tienen que entrar a trabajar. Van a haber momentos buenos en el momento de la construcción, pero van a haber cosas que se salen de control. Pero eso no cambia algo en particular. Eso no cambia la visión que el constructor tiene de lo que quiere ver. Él tiene una visión. Mientras todo el mundo puede estar viendo arena, árboles, trabajo, el constructor tiene una visión. Él tiene claro algo. Él va a decir: yo voy a ver crecer algo, yo voy a ver nacer algo, yo voy a ver desarrollarse algo. Así es. De la misma manera, Dios, el constructor de nuestras vidas, tiene un plan maestro con nosotros. En el plan de Dios, el Señor quiere que tú y yo crezcamos y estemos siendo construidos en nuestra fe cada día. Él tiene un plan maestro y Él sabe que Él quiere hijos e hijas de Dios con una fe atrevida, con una fe que los lleva hacia adelante, con una fe que los va a llevar a conquistar las cosas que Dios tiene para con ellos. Pero Dios sabe que es un proceso. Jesús dijo en Mateo capítulo 17 versículo 20: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. La fe comienza con algo pequeño. La fe arranca con algo pequeño. Y Jesús dice: si tuviéramos fe, ¿de qué tamaño? Del tamaño de una semilla de mostaza. Eso haría cosas impresionantes. Una fe pequeña en Dios entiende esto.
Una fe pequeña en Dios hace una gran diferencia en cualquier cosa. En momentos como los que estamos viviendo tú y yo, necesitamos ser esos hombres y mujeres de Dios que con ese grado de fe marquen la diferencia en medio de lo que pueda estar pasando y sucediendo. ¿Cuál es esa diferencia? Te puedes estar preguntando. ¿Qué tipo de diferencia puede marcar mi fe y tu fe en mi vida, en la vida de otros? Se marca la diferencia cuando todo lo que ves es imposible y necesitas fe en Dios de lo imposible. Cuando todos los imposibles se levantan en medio nuestro, la única manera de ver esos imposibles cambiar es colocando la mirada en Dios. Es depositando nuestra confianza en Él, es sentando nuestra seguridad en Él. Grace, quiero que sepas algo. En el plan maestro del Señor, Dios está construyendo tu fe y tu fe tiene un propósito. Dios no quiere solamente que tú y yo tengamos fe. Oh sí, yo creo en Dios. Oh sí, yo amo a Dios. Oh sí, yo alimento mi fe en la iglesia. No, Dios quiere que tú y yo tengamos una fe agresiva, una fe atrevida, una fe violenta, porque Dios quiere hacer más en ti para que Él pueda hacer más a través de ti. Dios quiere que esa fe en tu vida te impulse, te lance, te lleve a cosas que nunca te imaginaste y a través de ellas el nombre del Señor sea glorificado. Por eso hay que comenzar a construirla. Diga conmigo, construirla. Diga conmigo, construirla. Hoy vamos a ver cómo Dios construye nuestra fe. Y vamos a tomar como referencia la vida de Elías. Elías. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y vamos a ubicarnos en el versículo 1 al 3. Dios, en su proceso de hacer del profeta Elías el gran profeta de la Biblia, lo primero que hizo fue construir su fe. Fue trabajar en su fe para que él llegara a ser el hombre de Dios que tenía que ser. Y lo mismo está haciendo Dios contigo y conmigo en tiempos como los de hoy. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 3. Mire lo que dice la buena palabra del Señor. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, de Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá rocío o no habrá lluvia durante los próximos años hasta que yo la ordene. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Una de las cosas que Dios hace para construir nuestra fe es que Dios usa temporadas de dolor para equiparte y no para destruir, no para acabarte. Dios usa temporadas de dolor para equiparte y no para acabarte. Déjeme ponerlo en contexto en el capítulo que acabamos de leer. Estamos hablando de Elías, pero Elías estaba como profeta en un tiempo muy particular. En ese tiempo en Israel había un rey que estaba gobernando. Su nombre era Acab. Y su esposa es un nombre de una mujer muy conocida a nivel de iglesia, a nivel de estudio bíblico, y es Jezabel. En los tiempos de Elías y en los tiempos de Israel, Israel había caído en una crisis moral profunda. Adicional a ello, Israel había entrado en un punto en donde el soborno, la malversación de fondos, en donde la corrupción había penetrado en la nación y la nación se estaba desmoronando. Pero lo peor de todo esto era lo siguiente: Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Dios no caminaba con Dios. El pueblo de Dios se había ido a otros ídolos. El pueblo de Dios se había apartado a la idolatría. El pueblo que debía amar a Dios no lo estaba amando a Él. Israel estaba entrando en un decaimiento moral, económico y como nación como tal. Pero ahora se le suma este ingrediente. Présteme atención.
Viene Elías, confronta al rey y le dice: por mi boca, por los próximos 3 años y medio, no va a caer una gota de agua en esta nación. ¿Usted se puede imaginar lo que representa eso? 3 años y medio sin lluvia. Esto es como que nos dijeran a nosotros aquí en Houston: les informamos que se acabó el petróleo, ya no va a llegar más petróleo a Houston. ¿Qué va a pasar entonces? Terrible, porque un gran porcentaje de lo que sostiene la economía en Houston es que el petróleo. Y entonces ya no hay petróleo, ya no hay gas para nuestros carros, ya no llega comida a H-E-B, ni a Kroger, ni a Walmart. Ya todas las taquerías están cerradas porque no hay cómo vender comida, porque no hay comida. Y comienza a haber que hambre, y comienza a haber más crisis, y comienzan a haber muertes, y comienza a haber dolor, y comienza a haber crisis en medio de la nación. Eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Elías. Él dice: no va a llover. Yo creo que el COVID le quedó chiquito a lo que pasó en esos tiempos allá. Fue una crisis terrible. Se acabó todo. Alguien decía, a los que les gusta ver televisión, eso parecía The Walking Dead, algo así, algo apocalíptico. La gente posiblemente mirando qué comer, comiendo de las basuras. Era algo terrible lo que estaba pasando. Pero sabe, aquí hay una clave que yo quiero enseñar el día de hoy. Dios tenía que construir algo en la fe de Elías en medio de ese momento. Los momentos de dolor, cuando Dios nos los permite, no son en vano. Dios está trabajando algo. Y sabes, cuando yo estudiaba esa parte, me venía a la mente cuando inició la pandemia. Como iglesia orábamos: Señor, que no nos toque, Señor, que no nos pase, Señor, que no llegue a nosotros. Pero nos llegó, nos tocó, nos ha tocado. Hemos llorado, hemos orado. Seres queridos cercanos han partido por el COVID, hemos pasado por ella. Pero yo creo que Dios no ha permitido esto solamente por permitirlo. Dios, en el caso del pueblo de Dios, Dios estaba trabajando algo en medio nuestro. Elías lo vivió. Elías lo vivió. Elías no fue solamente el que dijo: no va a llover. No, la crisis le llegó a él. La necesidad llegó a él. La crisis tocó la puerta de su vida, al punto que el mismo Dios le dice en el versículo 2: vete para un arroyo, apártate y vuelve al oriente y ve allí hay un arroyo. Recuerde que no había agua. Dios lo manda a un arroyo. Dios lo manda a un arroyo. Pero aquí está la clave. Dios, en medio de los tiempos de dolor, está trabajando algo. Dios, en medio de los tiempos de tensión, está trabajando. No te está destruyendo, está trabajando algo. Está trabajando algo. Quiero dejarte esto en el corazón. Quiero que lo puedas reflexionar en ello de la siguiente manera. Lo que tú y yo vemos como dolor, Dios lo ve como preparación. Lo que para ti y para mí es dolor, para Dios es preparación. Escribí lo siguiente, quiero leerlo tal cual. COVID-19, tensiones financieras, situaciones familiares, otras enfermedades, porque la única enfermedad no es solamente el COVID, hay más enfermedades. Falta de trabajo, luchas emocionales, muerte de un ser querido, un negocio que no marcha bien, no has podido tener un hijo en malos pasos. Estas y otras situaciones son temporadas. Diga conmigo: temporadas. Esto no es para toda la vida. Eso son temporadas. Pero esas temporadas en las manos de Dios construyen. Dios está construyendo algo en nosotros. Dios está construyendo algo en ti y en mí. Para que tu fe esté preparada para lo nuevo, Dios está construyendo algo en nosotros. El dolor, la escasez, lo poco, la soledad en Dios está construyendo algo en ti y en mí. Para muchos,
La crisis que estamos viviendo está siendo el elemento de ajuste para que tu economía se ponga en balance, para que cuando la bendición venga, no pierdas la bendición. Para muchos, la cuarentena fue una super bendición, porque fue la oportunidad de que la familia se colocara en orden. Dios estaba ajustando. Dios estaba ajustando. Para muchos, si no fuera por la cuarentena y los meses o las semanas que les tocó estar en casa, si no hubiera sido por eso, el hogar se hubiera acabado. Pero Dios utilizó algo doloroso para salvar una familia. ¿Está conmigo, cierto? Quiero decirte, Dios está trabajando y nos está preparando para más, pero esa preparación para más en momentos puede ser dolorosa. Dios, con lo que estamos pasando y viviendo, no te quiere destruir, te está equipando. Diga conmigo, me está equipando. Diga conmigo, me está equipando. Yo quiero dejarles una promesa de parte de Dios. Elías, cuando estuvo allá en esa crisis, en medio de su dolor, dice, Dios le dio una palabra, le dijo, vete a tal parte. Eso es palabra de Dios. Yo quiero dejarte a ti una promesa en medio del dolor que puedas estar viviendo. Yo quiero dejarte una palabra de Dios a ti en tu corazón en medio del momento que puedas estar pasando. Esa palabra está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Le voy a dar el tiempo que la busque. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. La palabra de Dios dice: pues nuestras dificultades actuales son ¿qué? Ayúdame a leerlo desde la pantalla. Mire lo que dice aquí. Pues nuestras dificultades actuales son ¿qué? Pastor, eso de pequeño lo que vivió no tiene cara. Yo pensé que se me iba a acabar la vida. Ojo, recuerde que como yo veo las cosas es muy diferente a como Dios ve las cosas. Lo que yo veo dolor, Dios ve preparación. Lo que yo veo como algo que me va a acabar, Dios está diciendo, no, no te estoy acabando, te estoy dando más tenacidad para lo que viene. Mire, pongámoslo otra vez, por favor. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Alguien tiene que escuchar esto de parte de Dios. Alguien tiene que escuchar esto de parte de Dios. Lo que estás viviendo no va a ser eterno, es temporal. Lo que estás viviendo es temporal. Es preparativo para lo que viene de parte de Dios para tu vida. Tu momento de estrechez, tu momento de escasez, tu momento de soledad es temporal, porque viene algo nuevo y mayor de parte de Dios. Dale un aplauso a Dios, por favor. Colócalo nuevamente, por favor. Sin embargo, mire lo que dice, nos produce. Diga conmigo, produce. La palabra producir ahí es construye, equipa, suma una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Saber que lo que estoy viviendo es temporal y poco frente a lo que viene, renueva, fundamenta y equipa tu fe, cimienta tu fe para lo que viene por delante. Lo que estamos viviendo es pequeño y temporal frente a lo que Dios está preparando para ti, para que tu fe se levante, para que tu fe sea firme, para que tu fe sea mayor para lo que Dios tiene preparado para tu vida. Dile, Señor, si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo con todas tus fuerzas. Y di conmigo, Señor, me estás equipando. Díselo, me estás equipando, Dios. Dile, me estás equipando. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes de cómo Dios construye nuestra fe es que en los tiempos de quietud, Dios está desarrollando una profunda dependencia en Él. En los momentos de quietud, digamos en los momentos de desempleo, en los momentos de encierro, en los momentos de no hacer nada, Dios, ¿qué está haciendo? Dios está desarrollando una profunda dependencia en Él. Vayamos al versículo 4 hasta el versículo 6 del primer libro de los Reyes, por favor. Dios le dice, vete al arroyo, y Dios le dice, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos. Oiga, mire, Dios quiere utilizar algo muy particular para
sostenerlo, dice: cuervos. Yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Cuando Elías escucha la voz de Dios, Dios le dice: vete para un arroyo. Elías se fue. En medio de la crisis que estaba viviendo, un arroyo no era, al lado estaba una tienda, al lado estaba el restaurante, al frente estaba un hospital, al otro extremo estaba un gimnasio y al frente estaba donde reparaban las llantas. Nada. Él estaba solo en un arroyo. Y Dios quería desarrollar en él que en medio de esa crisis su fuente de soporte y de apoyo fuera el Señor. No había agua. No había agua en ese momento, pero dijo: no te preocupes, yo pondré agua para ti. No había pan, no había carne, y Dios quiso contratar de DoorDash o de Uber Eats a unos cuervos. Diga conmigo: cuervos. Usted sabe que es un cuervo, ¿cierto? Esos son animales de carroña. Son animales que se comen la comida, la carne que está en descomposición. Pero Dios, en la manera loca como Él trabaja, en su manera para enseñarnos a depender de Él, dijo: no te preocupes, de la manera menos imaginable he preparado unos mensajeros. He puesto unas órdenes de comida para ti, para que carne y para que pan te llegue mañana y tarde. Dependencia. Diga conmigo: dependencia en Dios. Bueno, no sé de qué tamaño puede ser un cuervo, pero no creo que le llevaba un steak de 25 onzas. No creo que alcanzara. Y no creo que le llevara una bolsa de pan recién salido del bolillo. No, yo creo que si le llevaba un pedacito chiquito de carne y un pedacito pequeño de pan, y tenía el arroyo, y Dios le estaba dando. Y aquí la pregunta no es: Señor, ¿por qué no me das más? No, la pregunta no es: ¿por qué me das más? La pregunta es: te estoy dando lo que necesitas para que entiendas que yo proveo. Yo proveo, yo suplo. Necesitas lo que te estoy dando, lo que necesitas en la mañana para levantarte y en la tarde para continuar. Estaba Dios proveyendo. Estaba Dios desarrollando la fe de él, de conocer a Jehová Jireh, a Jehová el proveedor. Elías tenía que aprender esto. Presten atención. Elías tenía que aprender esto. La clave de la fe no es para qué estás creyendo. La clave de la fe es en quién estás creyendo. Yo estoy creyendo por un carro. Mal. El carro no tiene fuerzas para que por sí solo llegue a la casa. Estoy creyendo por un aumento de salario. Estás poniendo tu confianza en un salario, pero estás equivocado. La clave de la fe es ponerle en aquel que mueve su mano, que abre puertas, que suple, que hace lo imposible posible, que envía mensajeros inesperados y suple y provee para tu vida. Me acordaba de una historia de una mujer como las mujeres de Grace. ¿Dónde están las mujeres de Grace? No me dejaron, pues se metieron en la ilustración. ¿Dónde están las mujeres de Grace? Algo así. Había una hermana tipo Grace que vivía en un complejo de apartamentos. Esta hermana era una mamá soltera que tenía 4 hijos. Llegó una crisis en la vida de esta mujer, y esta mujer comenzaba a clamar y a orar a Dios, pero en la parte de al lado había un ateo. Y ese ateo le daba un mal genio cuando colocaban las predicaciones de Grace, las alabanzas de Grace. Y él decía: están locos, Dios no existe, eso es pura mentira. Entonces, en medio de esa crisis, él escuchaba cuando la mujer decía: Señor, tú eres mi proveedor. Te pido que por favor suplas para que mi familia y yo podamos comer en esta semana. El ateo dijo: la tengo para quitarle esa locura a esta mujer de que cree en Dios.
Se fue a la tienda, compró 10 bolsas grandes de mercado, las puso en el carro, se fue corriendo, las puso en la puerta del apartamento de la señora, golpeó la puerta y salió corriendo. La mujer sale y ve las bolsas, levanta sus manos al cielo y dice: Señor, sabía que me ibas a proveer porque había puesto mi confianza en ti. El ateo sale corriendo y dice: ¡Ja! Te la hice. Tu Dios no existe, porque el que compró los mercados fui yo. La mujer hace una pausa, mira al cielo y dice: una vez más, Dios, tú puedes utilizar al mismo diablo para pagar mis cuentas. Así pasa contigo y conmigo. De la manera menos inesperada, de la persona que menos nos imaginamos, va a venir la provisión para tu vida. Pero detrás de la provisión, ojo, escúcheme esto, no se me desenfoque con esto. Cuando la provisión viene, lo que Dios quiere enseñarnos es: Él fue el proveedor. Yo fui el que proveyó. Yo fui el que abrió la puerta. Yo fui el que movió el corazón. Yo fui el que tocó esa vida. Yo fui. Fue Dios el que lo hizo. Fue Dios. Y ojo, ay no, yo quería un plato de comida más grande. Ojo, no es que Dios se quedó corto con sus suministros. Lo que pasa es que es un tema de cuestión de fe para ti, para mí. Ay, yo quería un carro más. Hombre, Dios te proveyó, te está demostrando que Él es el proveedor. Él quiere desarrollar en tu fe que Él es. No materialicemos a Dios, es poner la mirada en Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Está conmigo, cierto? Si lo tienes a Él, lo tenemos todo. Y la fe lo que busca construir es dependencia en Él. Dios conoce y sabe lo que estás pasando. Dios conoce y sabe lo que estamos viviendo. Pero Dios quiere que desarrollemos una profunda dependencia a Él. Él quiere proveerte consuelo. Él quiere proveerte fortaleza. Él quiere proveerte paz. Él quiere proveerte sanidad. Él quiere proveerte gozo. Él quiere proveerte financiera y materialmente. Pero Él quiere proveerte también su amor, su paz, su presencia que lo llena todo. ¿Quieren una promesa de parte de Dios para sus vidas? Salmo 37, versículo 25. Esta promesa se la he escuchado yo a mi suegro desde hace, yo creo que más de 25 años. Él la recita todo el tiempo y yo hoy puedo decir lo que la veo hecho una realidad en mi vida y en la vida de mis hijos. Él dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los hijos de Dios que aprendemos a depender de Él, entendemos de que los justos nunca seremos desamparados por Él. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos han sido aquí justificados por la sangre de Jesús? Esa promesa es para ti. Ningún justo queda desamparado. Ningún justo va a quedar desamparado. Pero ¿sabe qué es lo mejor de esa promesa? Su descendencia no mendigará pan. Tus hijos no mendigarán pan. Tus hijos vivirán en bendición. Tus hijos conocerán a Jehová Jireh. Tus hijos verán la mano de Dios proveyendo, sosteniendo, levantando, abriendo puertas, abriendo caminos, abriendo provisión, abriendo cosas nuevas, por la fe de unos padres que dijeron: en Él puse mi confianza. El futuro de la educación de tus hijos, claro que está en nosotros, pero por encima de nosotros está en Dios. El futuro de tu empresa, por más hábiles que seamos, no depende de nosotros, depende de Él, que Él es nuestro proveedor. El futuro de todo lo que tenemos planeado, aunque hagamos y nos esforzamos, entendemos algo: dependemos de Él. Eso es fe. Diga conmigo: eso es fe. Eso es fe, y esa fe se desarrolla en medio de ello. Y por último, recordemos de que Dios utiliza aspectos, cosas especiales para construir nuestra fe. Dios utiliza momentos de dolor para equiparte, no para destruirte o acabarte.
Lo segundo es de que en los tiempos de quietud, cuando no podemos hacer nada, Dios está desarrollando una profunda dependencia a Él. Y por último, Dios trabaja de maneras increíbles cuando ve obediencia. Dios trabaja de manera increíble cuando ve obediencia. Versículos 7 al 10 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta. La crisis se sigue acrecentando, la necesidad sigue apareciendo, pero como Dios está en el plan de construir fe, como Dios está comprometido en su plan maestro de construir tu fe y mi fe y la fe de Elías, Dios le da una orden a Elías, le dice: vete del arroyo, ahora vete para Sarepta de Sidón. Sarepta estaba de donde estaba Elías a 100 millas. Ojo, Elías no tenía el carro ni la troca que usted y yo tenemos para poder decir: nos vamos 100 millas muy cómodos, con aire acondicionado, con una buena música, con una soda al lado, con una buena... No, fueron 100 millas a pie, él solo, en donde no sabemos cómo Dios, posiblemente del alimento que le envió de los cuervos, se sostuvo para poderlos caminar. Obediencia, 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 obediencia. Elías se mantuvo en obediencia aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Elías entendió que en momentos cuando Dios nos llama a desarrollar nuestra fe, Dios dice cosas que no entendamos, pero como decimos en Colombia, hagamos pues caso. Hagámosle caso a Dios. Hagámoslo al modo Dios. Creámosle a Dios, obedezcámosle a Él. Porque la obediencia de Elías me enseña algo a mí. Escuche esto. No siempre veré dónde o cómo Dios está trabajando, pero Dios está trabajando. Aunque Dios no esté trabajando de la manera que yo espero y quiero, Dios está trabajando. Dios está viendo tu obediencia. Dios está viendo tu fidelidad. Dios está viendo el proceso que está llevando a cabo contigo, porque Él está construyendo tu fe con un propósito. Diga conmigo: Dios tiene un propósito conmigo. Este momento tiene un propósito. Dios está equipando algo en ti y en mí. ¿Cuántos de ustedes les gustan las películas? Levanta su manita. Bastantes. ¿Cuántos son de la generación del, digamos, como del 78 para acá? ¿De pronto se acuerdan de esa película? ¿Cuántos son del 78, 79, 80 por ahí? Entonces, más bien, ¿cuántos se acuerdan de esa película? ¿Cuántos vieron Karate Kid? Ah, ¿sí o no? Eso es un clásico. O sea, ya estamos un poquito viejos. Mi hija dirá: it's too old. Yeah. Sí, eso es para no esa todavía no. Déjala, no, la primera. Todos vimos Karate Kid, ¿cierto? Una tremenda película, y es la historia de Daniel y el señor Miyagi. Que no le entendí uno cuando hablaba a él. O sea, yo la vi en Colombia en inglés, no entendí nada. Ahorita ya la vine a entender después de 25 años. Y está disponible en Netflix para los que la quieren ver hoy el domingo después del servicio. Pero Daniel buscó la ayuda del señor Miyagi para que le enseñara ¿qué? Le enseñara karate. Entonces Daniel va a la casa del señor Miyagi y le dice: ok, estoy listo para aprender karate. Y el señor Miyagi tenía una colección de carros y le dice: ok, primera lección, lava los carros. Y le dice: hacia afuera, hacia adentro. Entonces Daniel se pone a lavar los carros y él coge un trapo y comienza, y le dice: hacia afuera, hacia adentro. Y Daniel se tomó la tarea de comenzar a limpiar todos los carros ese gran día. Termina con un tremendo dolor de hombros porque lo hizo hacia afuera y hacia adentro. Llega el otro día Daniel a la casa del señor Miyagi
Y el señor Miyagi tenía un jardín espectacular en su casa y tenía todo un entablado. Y entonces el señor Miyagi tenía como unos pads, como unas cositas así, unas lijas. Y él dice, ¿para qué es esto? Esto es para que el jardín esté bonito. Y le dice, se hace hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Y se para y le dice, hay que hacerlo todo el entablado, y se fue. Entonces Daniel, arrodillado, haciendo hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Terminó de limpiar todo el entablado, lo va a buscar, él está en otro cuento, y al otro día cuando llega a la casa encuentra un cartel que dice pintar, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Daniel se frustra, tenía que pintar toda la casa, patalea y se pone de mal genio, pero comenzó a pintar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Cuando terminó de pintar la casa, va donde el Miyagi y él se iba a ir y se pone de mal genio. Daniel le dice, yo vine aquí para que me enseñaras karate y me has tenido de esclavo todos estos días, me has puesto a pintar, me has puesto a trabajar, me has puesto como si yo fuera tu empleado y no me has enseñado karate. Y el señor Miyagi lo mira y le dice, ¿cómo se pinta? Y va a comenzar a hacer, le dice, no, hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo se limpian los carros? Hacia afuera y hacia adentro. Y de un momento a otro, cuando él está haciendo así, saca una patada y ¡pum! Daniel responde. Y después saca otro puño y él responde, y él responde. Y cuando menos pensó, por la obediencia de Daniel, él había aprendido a hacer karate pintando hacia arriba y hacia abajo. Había aprendido a hacer karate hacia afuera y hacia adentro, porque obedeció la instrucción que su maestro le dio. ¿Sabes algo? Algunos pasos de obediencia nunca tienen sentido, pero te llevan a donde Dios necesita que estés para que hagas lo que necesitas hacer. Hay cosas de obediencia que no entendemos y nos ponemos mal. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? El resultado de la obediencia es que demuestra el poder de Dios. La obediencia te comienza a ti a preparar para experimentar el poder de Dios. Preste atención a esto. Dios le dice, vete a Sarepta, que ahí hay una viuda que te va a sustentar. En crisis, Dios tiene una viuda que lo va a sustentar. Pero la obediencia estaba preparando la mano de Dios para operar. Porque cuando él llega a Sarepta, la viuda le dice, no tengo pan, solamente tengo un puñadito y un poquito de aceite. Pero le dice, como Mr. Villaga, le dice, ve y prepara, porque Dios proveerá y comerás por largo tiempo. Y efectivamente pasó, por la obediencia de este hombre. Y después el hijo de esta mujer fallece. Y él le dice, el hijo no va a morir, el hijo va a vivir. Y va Elías y se acuesta encima del niño, y el niño vuelve a vivir, porque la obediencia en Dios desata su poder, porque la obediencia en Dios mueve su mano, porque la obediencia a Dios te comienza a equipar y a preparar para que lo que Dios tiene preparado tú lo puedas ver en tu vida. Obediencia a Él. Pero ¿sabes cuál fue el milagro más grande que Elías tuvo que ver? Está en el versículo 24. Ahí termina el capítulo, versículo 24. La mujer le dice, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. En otras palabras, ¿sabe qué pasó en ese momento? La mujer le entregó su vida al Señor. ¿Por qué? Por un hombre que fue obediente a la instrucción de parte del Señor. Hoy, tú y yo podemos estar pasando una temporada de dolor. Yo quiero decirte de parte del Señor, esta temporada va a pasar, pero en las manos del Señor Dios te está equipando para lo que viene por delante.
Dios está fortaleciendo, estirando, formando tu fe en Él para lo que viene por delante. ¿Ha habido dolor? Sí. ¿Ha habido zozobra? Mucha. ¿Ha habido aislamiento? No te imaginas cuánto. Pero Dios en medio de ello está trabajando en ti. Dios está desarrollándote a ti. Dios en su plan maestro, Él tiene un mapa. Él tiene un mapa, Él tiene un gran plan donde dice: así va a ser la vida de mi hijo, así va a ser la vida de mi hija. Eso es lo que yo tengo para ellos. Y ese momento de dolor es pasajero comparado a la gloria que viene de parte de Él. Esta temporada no es una temporada de confiar en el 401k, de confiar en la tarjeta de crédito, de confiar en el primo que tiene plata. No, esta es la temporada para confiar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en la fuente de nuestras vidas, en el que hace lo imposible posible. Pero es una temporada en donde tu fe, para que se comience a pulir, Dios está llamando a la obediencia. Y hoy quiero hacer 2 oraciones. La primera oración que quiero hacer es por todos aquellos que hoy puedan estar en este edificio por primera o por segunda vez, y en medio del dolor que están viviendo dicen: necesito a Dios. Definitivamente he visto todo de manera fatalista. Le he echado la culpa a los chinos por este coronavirus, le he echado la culpa a todo el mundo, he renegado contra todo el mundo, pero me doy cuenta que detrás de todo esto Dios está trabajando en mí.